Seguimos aquí en Vive Sanamente y estamos hoy hablando de parásitos intestinales. Me acompaña Arián Santiago. Arián, este tema lo hemos traído y estamos tratando de ser lo más sutiles, Sí, ¿verdad? Posible. Y aunque pareciera que en Puerto Rico se erradicaron los parásitos intestinales, pues hemos traído este tema porque tenemos muchas personas que vienen y nos traen la preocupación. preocupación Ujú. de sentir el efecto de que han visto la eliminación de parásitos intestinales durante los procesos de desintoxicación. Claro, no queremos que usted piense que, que es que la desintoxicación le está haciendo mal, todo lo contrario. Esa es la idea, El proceso, claro. proceso de ayuno y de desintoxicación va Lleva. a crear un ambiente para que el parásito ya no quiera estar con usted. Y fíjate que el parásito va a estar donde haya comida, Correcto. Donde el ambiente se lo se lo promueva, permita. se lo permita, se lo auspicie. Y eso mismo ocurre con las bacterias, Ujú. y eso mismo ocurre con los insectos y todo lo demás. O sea, que los insectos, las bacterias, los parásitos, todo, hay que crear un ambiente propicio. Y cuando usted cambia su estilo de alimentación, pues ya no quieren vivir con usted. O sea, y qué bueno que ya no quieren vivir con usted porque eso roba energía, le Ujú. mantiene comprometido el sistema inmunológico, le puede crear problemas de mala absorción intestinal, procesos de anemia, Ujú. que hay tanta gente con anemias y Sí. muchas veces no saben que puede ser el parásito intestinal. Ujú. ¿Cuántos gente nos llegan con laboratorios con los eosinófilos elevados? Y entonces como no presentan un cuadro alérgico, no saben Ujú. que también puede ser representativo de infección de parásitos. Ujú. Nos toca hablar un poco acerca de la tenia, ¿verdad? La tenia. Y ahí está en pantalla una foto, ¿verdad? Tiene esta característica, le llaman el tapeworm en inglés, la tenia, la Taenia solium, la solitaria también, La solitaria. Sí. llamada comúnmente, ¿verdad? Ese muchachito lo que tiene es una solitaria, Sí. esos muchachitos que se pasaban comiendo todo el día con la barriga bien grande. Sí. Fíjate, se Siempre transmite continúa. a través de la carne de res y de cerdo mal cocido. O sea que la res y el cerdo Ujú. son dos vectores de este tipo de parásitos. Pueden sobrevivir hasta 25 años en los humanos. Y digo, ahí dice 25 años, pero Ujú. hay gente que pueden tenerlos toda la vida Correcto. en el intestino. Fíjense las proyecciones que tiene ahí en la cabeza, ¿verdad? Esos ganchos se le llaman el scolex y se adhieren al intestino. Pueden generar sangrados en el Ujú. intestino. A veces cuando la persona está en un proceso de eliminarlo, sangra intestinalmente o puede salir positivo en una prueba de sangre oculta. Porque ellos tratan de evitar ser eliminados del cuerpo Sí, se habla. espetando, Ujú. introduciendo esos ganchos en la membrana mucosa del intestino. Sí. Fíjate que pueden producir inflamación, malnutrición, pérdida de peso, debilidad general, anemia y diarrea. Casi todos producen un cuadro similar. Sí. Pero el problema, cada vez que dice ahí que produce irritación y que produce debilidad, no solamente desde el punto de vista nutricional, Ujú. también desde el punto de vista del efecto que tienen sobre el sistema nervioso. Y eso es algo de lo que no se ha hablado mucho, Sí. pero nosotros tenemos que mencionarlo porque hay muchos parásitos de estos que pueden generar inclusive cambios en comportamiento. Ujú. Se ha hablado de cómo la microflora intestinal puede generar inclusive que la persona sienta ciertos deseos por consumir eso Que el que parásito. necesita el parásito para Exacto. sobrevivir, pero con el parásito también ocurre. O sea que muchas veces ese deseo de comer azúcar, ese deseo Ujú. de consumir productos refinados viene por De la esa misma iniciativa. necesidad Ujú. que tiene también el parásito. Además de que usted está compartiendo lo que come con ese parásito. Sí. O sea que puede ser que la persona pueda tener episodios de hipoglicemia reactiva. Ujú. Esa gente que le da la hipoglicemia reactiva, después viene un dolor de cabeza, muchas veces viene porque tiene que estar compitiendo Ujú. nutricionalmente con el parásito. Sí, obviamente él va a querer, ¿verdad? Suena como si estuviésemos personificando el parásito, pero básicamente va a querer mantenerse bajo esas condiciones porque obviamente ese es su hábitat.
O sea, que en ese sentido... Y cada cual lucha por lo suyo. Claro, en ese sentido, pues, el hecho de mantenerlo ahí es lo que permite que se aloje y es el cambio el que entonces va a hacer la diferencia y lo que se está experimentando en contra, ¿verdad?, de la presencia del parásito en Y el organismo. fíjate que ellos se aprovechan, pero cuando no tienen lo que necesitan para sobrevivir, Exacto. van a buscar la forma de adquirirlo de alguna forma. Sí. Posiblemente generando lesiones en el intestino, pues a través de la sangre también se alimentan. O sea que cuando no tienen lo que necesitan, ellos pueden ser todavía más nocivos, además de que muchos de ellos producen tóxicos que también pueden generar síntomas de dolor de cabeza, malestar general, pesadez, flatulencia, molestias en el tracto intestinal, No, totalmente. y así mismo también alterando el sistema nervioso. Ya hemos visto en programas anteriores que hay una relación bien cercana entre el sistema nervioso y nuestro sistema digestivo. Y en ese sentido, ellos van a llevar a eso mismo. Mira, hay una enfermedad que se llama la neurocisticercosis. En el próximo diagrama, el señor director, si es tan amable, dice ahí que la tenia del cerdo es la responsable de la mayoría de esas infecciones cerebrales en el hemisferio, no estamos hablando de África y países tercermundistas, está hablando del hemisferio occidental. Dice ahí que cuando la persona ingiere alimentos contaminados por huevos con la larva del cisticerco, las secreciones del estómago hacen que los huevos eclosionen y salgan las larvas. Estas entran en el torrente sanguíneo y son distribuidas por todo el organismo, incluso el encéfalo. Las larvas forman quistes, grupos de larvas recubiertos por una membrana protectora. Se protegen, ellas forman un quiste y se protegen. La infección causada por los quistes se llama cisticercosis, o cuando los quistes se forman en el cerebro se llama neurocisticercosis. Estos quistes causan muy pocos síntomas hasta que degeneran o las larvas mueren, lo que desencadena entonces inflamación, hinchazón y síntomas como cefalea. Ahí están los dolores de cabeza. Sí. Las convulsiones, ¿viste? Las convulsiones. Hasta cambios de personalidad. Y cambios en la personalidad y deterioro de funciones mentales. O sea que estamos hablando aquí de algo bastante serio. A veces los quistes bloquean el flujo de líquido cefalorraquídeo en los espacios del cerebro, lo que hace que se ejerza presión sobre el encéfalo, como si fuera un edema cerebral, ¿verdad? Y a este trastorno se le llama hidrocefalia. El aumento de presión causa cefaleas, náuseas, vómitos y somnolencia. O sea que, ¿quién sabe cuánta gente podrá estar sufriendo de esta situación de la tenia del cerdo? Sin saberlo y estar tratándose con medicamentos para el dolor de cabeza, con problemas de la presión elevada, ¿verdad? Y esto ocurre en los seres humanos. No, o sea, aunque es la tenia del cerdo, puede producir esos síntomas en el ser humano. Correcto. ¿Y hasta qué punto podríamos hasta comenzar a relacionarlo con esos lapsos, ¿verdad? De pérdida de memoria? Y no estoy diciendo que sea exclusivamente que uno tenga un parásito, pero ¿hasta qué punto ese mental fog o ese, ¿verdad? Esos cambios en la memoria tuvieran que ver con alguno de estos efectos de algún parásito? O sea, que es tomar en consideración, o sea, el panorama completo y ver entonces qué podemos hacer para mejorar o seguir mejorando nuestro estado de salud. En la próxima lámina se puede ver un poco el ciclo. Si nuestro señor director es tan amable y nos acerca la parte de la derecha, que es la más importante. Fíjate cómo dice ahí, y esto es de Merck Manual, versión para profesionales. Dice, el ser humano ingiere la carne de cerdo. Entonces en el intestino madura el parásito, ¿verdad? Y pasa, se elimina a través de las heces, donde el animal lo adquiere o otro ser humano lo adquiere de nuevo, y entonces los huevos forman estos quistes que dijimos,
con la producción de las larvas que se autoprotegen dentro del sistema. Y fíjate cómo pueden generar esos cambios neurológicos que tanto daño hacen al ser humano, que pueden generar hasta edema, convulsiones y todo este tipo de situaciones que si no se identifican a tiempo, podrían ser, imagínate, un paciente en tratamiento de anticonvulsivo, que lo que tiene es una infección de parásitos. Que si no se detecta y se trata la infección, entonces podría estar quizás toda la vida tomando anticonvulsivos, como suele ocurrir, sin ir a la causa del problema, que fue una infección parasitaria. Hay otras infecciones también en la próxima lámina, donde los vectores pueden ser pues las ovejas, las reses. Dice aquí que específicamente está la paragonimiasis, ¿verdad? Es una infección que afecta los pulmones y puede producir síntomas parecidos a los de la tuberculosis, ¿verdad? Puede producir diarrea, dolor abdominal, fiebre, tos, urticaria, agrandamiento del hígado y del vaso, anormalidades en los pulmones y eosinofilia, o sea, aumento en los eosinófilos. Dice ahí que durante la fase crónica se dañan los pulmones principalmente, aunque otros órganos también pueden estar comprometidos. Las manifestaciones de las infecciones pulmonares aparecen lentamente e incluyen tos crónica, dolor torácico, hemoptysis, que es la flema o tos con sangre, disnea, dificultad para respirar, y un cuadro que se confunde muchas veces con la tuberculosis. Así que este es otro tipo de parásito donde si vemos el diagramita de al lado, puede venir también a través de la carne o la contaminación ambiental de heces. También hay caracoles envueltos, o sea que la vida marina, los animales y el hombre pueden ser víctimas de este parásito, también ser infectados con este parásito. Sí, y auspiciarlo al mismo tiempo, correcto. Definitivamente. En el próximo la próxima lámina tenemos otros que vienen por el consumo del pescado, y ahí tenemos el ciclo, cómo el humano se infecta consumiendo pescado crudo o insuficientemente cocido. O que no ha sido bien manejado al mismo tiempo, al momento de la cocción de ese alimento. Exacto. Los mamíferos marinos excretan los huevos, y entonces los crustáceos se infectan. Y ahí, si me puede agrandar, señor director, la lámina de la izquierda, ahí hay diferentes tipos de parasitosis causados por pescado, y esa es la ictioparasitosis, para aquellos que piensan que el pescado pues no puede ser una alternativa. Fíjate que está la paragonimosis, que puede producir diarrea, dolor abdominal, aumento en el crecimiento del hígado, que era la que estábamos hablando anteriormente. Está la heterofidosis, que produce síntomas más severos de diarrea, dolor abdominal y adelgazamiento. Está la natostomiosis, que produce erupciones y eritemas, ¿verdad?, en la piel provocadas por la migración de estos parásitos. Está el anisakidosis, el anisakis, ¿verdad? Que ese es del pescado también, eso es bastante común en Japón. Puede producir dolores abdominales, náuseas, vómitos y otros tipos de cuadros de tipo alérgico, como urticaria, angioedema facial, síntomas parecidos a los que produce una persona en un cuadro anafiláctico, y dificultad para tragar, edema del glotis, constricción de broncoconstricción, y en casos severos choque anafiláctico. Ese es bien peligroso. Ese se puede adquirir a través del consumo del sushi. Eso iba a comentar, que es específico, es el parásito que se aloja principalmente en el pescado crudo. O sea que en ese sentido tomen nota, obviamente, personas que aún en su alimentación estén considerando el consumo del pescado,
vean cómo esto no pasa por alto y modificar su alimentación en este proceso para nuevamente lograr su bienestar en salud, pues es importante y es lo que queremos que ustedes se lleven en Sí, este porque fíjate que proceso. son parásitos que no son tan inocuos. No. Y en la próxima lámina tenemos la intoxicación de mariscos por las toxinas producidas, ¿verdad? Por el fitoplancton y las algas planctónicas, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de la ciguatera y de otras que son bastante comunes en las aguas de nosotros. Dice ahí que las biotoxinas son acumuladas sin perjudicar al animal, pero tienen efecto en las personas o las aves que las ingieren. La fil- en el cuadrito del lado, señor director, si lo podemos. Y fíjate que dice ahí que la cocción no las destruyen, o sea, No. que se puede calentar y no. Y fíjate, la intoxicación paralítica por marisco puede producir hormigueo en los labios, la lengua, propagarse a los dedos de las manos, generar problemas de parálisis muscular, incapacidad para respirar, ¿verdad? Síntomas parecidos a los de la ciguatera. Ahí yo creo que en esta clasificación cae la ciguatera. Sí. Tenemos la intoxicación amnésica, que puede producir náuseas, vómitos, debilidad muscular y pérdida de la memoria. Tenemos la intoxicación neurotóxica, que es el entumecimiento con el hormigueo de la boca, brazos, el problema de la falta de coordinación y molestias gastrointestinales. Y tenemos la intoxicación que produce diarrea, que ya esa pues está más propensa, es peligrosa en niños, pequeños, ancianos y mujeres embarazadas con sistemas o personas con el sistema inmuno comprometido, ¿verdad? Y el En el- periodo de incubación es relativamente mínimo. O sea, Ujú. ahí hasta 10 horas es lo máximo que aparece de incubarse. O Sí, sea, sí. que Por es eso es que casi hay gente inmediato. que se han intoxicado con Claro, pescado y prácticamente a las horas tienen que salir para una sala de claro, emergencia claro. a combatir los efectos, aunque, fíjate, aunque hemos tenido que tratar gente con la ciguatoxina, que a veces han venido donde nosotros porque llevan 6 meses después de haberse intoxicado Con el y rema. todavía Ujú, experimentar. presentan parestesias, problemas Ujú, neurológicos ujú. y algunos hasta a problemas de memoria que han venido por la ingesta de estos Correcto. pescados, la sierra, Ujú, el dorado, ujú. todos estos son los que quizás mayormente se contaminan con estos tipos de toxinas, ¿verdad? Vamos a una breve pausa y continuamos con el tema de hoy.